Hola, bienvenidos. Estos son los tutoriales de GestarCAD 8 en español. Vamos a mostrar cómo trabajar con archivos Excel de tablas y cómo crear tablas en nuestro archivo de CAD. Para eso lo que vamos a hacer es explicar todas las opciones que tenemos de crear tablas. La primera y la más sencilla sería ubicar el archivo Excel que tenemos ya elaborado, seleccionarlo, copiarlo, con el botón derecho del mouse le damos a copiar, vamos a nuestro archivo de GestarCAD y en Edit del menú, Edición, podemos pegar, Paste. Nos pregunta dónde la queremos pegar, en cualquier parte del dibujo, y acá tenemos la tabla tal cual la veíamos con los colores y con toda la edición que le habíamos hecho en el otro archivo. Otra de las opciones que tenemos es crear una nueva tabla que esté vinculada a la tabla existente. Eso sería de esta manera. En la solapa de Insert del menú principal vamos a Ole Objects, objetos Ole, hacemos un clic, nos pregunta desde qué tipo de archivo nuevo queremos crear, vamos a buscar hoja de cálculo, le damos OK y nos abre un nuevo archivo de Excel que acá podríamos crear la tabla como la necesitemos. Vamos a hacer algo simple para que nos sirva el ejemplo. Acá podría tener algunas celdas con información. A esto le damos guardar y veremos que en nuestro archivo de GestarCAD ya se nos generó la tabla de la misma manera. Y cualquier cambio que yo genere en la tabla de Excel se va a ver reflejado, le doy guardar, se va a ver reflejado en nuestra tabla insertada en el archivo. Esto realmente es muy útil. Si uno no quisiera que la tabla aparezca como este objeto, un objeto que está relacionado con el otro programa, lo que yo debería hacer es crear una tabla con los recursos de dibujo que tiene el programa. Para eso debería ir a la solapa de Express. Tengo acá un recuadro de Form en donde tengo todas las opciones de tabla para crear en GestarCAD. Por ejemplo, tildando el primer icono, que es dibujar tabla, Draw Table, hacemos un clic, marcamos la cantidad de celdas que queramos. Por ejemplo, acá vamos a dibujar 9 celdas. Los distintos iconos que están acá nos permiten editar algunas características de las celdas. Por ejemplo, el icono siguiente nos permite unir celdas, nos permite borrar algunos bordes y unir celdas, hacer las celdas más grandes. El icono de al lado lo que hace es borrar las líneas que deseo seleccionar. Entonces podemos seleccionar todo esto, si le doy Enter me borra las líneas. Esta función es parecida a la de seleccionar directamente las líneas y borrarlas, ya que la celda actúa como un dibujo de líneas común en GestarCAD. Son líneas dibujadas en formas de tabla, pero responden a las características de la línea. Es decir, pueden pertenecer a un layer específico, se pueden editar en color, en tamaño del grosor y en tamaño del dibujo si queremos que sean continuas o rayadas. Acá tenemos más funciones, por ejemplo, este icono de acá extiende una celda en particular. En este caso me va a extender hasta donde yo quiera toda la columna, toda esta columna. De esta manera yo puedo extender la de abajo y agrandarla, editarla para que sea un poco más cómoda. Yo podría también incluir celdas, incluir filas para abajo con este icono. O bien podría, por ejemplo, con este agregar columnas hacia el otro sector. Esto es para que lo vayan investigando, pero hay un montón de funciones para editar filas. Si al momento de crear la tabla nos olvidamos de colocar alguna columna, alguna fila, con los iconos, con estos dos iconos se pueden ir agregando según la necesidad. Y los dos iconos de acá abajo sirven para borrar filas o columnas específicas. Este nos borra la última fila creada y este nos borra la última columna creada. Otra de las opciones que tenemos es este icono de acá,
split cells lo que hace es agregarnos más filas, nos pregunta cuántas subdivisiones queremos que tenga esta celda. Si queremos que sea 2, 3, 4, 5, vamos a ponerle por ejemplo 2, nos divide la celda en dos partes. Podemos escribir acá y escribir acá abajo. Vamos a pasar a escribir. Para escribir, el icono que debemos apretar es el de Table Thin, que automáticamente nos detecta cuál es el área de la celda y podemos ingresar el texto. Por ejemplo, vamos a poner tabla de materiales, enter. Sale el texto sin edición. Y a su vez, otra característica, el tamaño de la letra se adapta al tamaño de la celda. Esto podemos ir modificándolo. Vamos a cerrar el comando con Escape, vamos a ir de vuelta, activar el comando, y antes de escribir y de hacer clic en alguna celda, acá abajo nos pregunta que si queremos cambiar algún parámetro debemos apretar la letra Q. Entonces vamos a apretar la letra Q, le damos a Enter o barra espaciadora, se nos despliega una ventana en donde tenemos opciones para cambiar ciertos parámetros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que, como lo que está pasando ahora, es decir, que el tamaño de la letra se ajuste al tamaño de la celda, debemos dejar tildada esta opción que es Measure Word Height. Pero si quisiéramos que siempre tenga una altura fija, vamos a poner Fixed Height. Y acá le vamos a setear la altura que queremos. La escala 1 o, por ejemplo, 0.5. Le damos el resto de los parámetros, vamos a dejarlo tal cual está, le damos OK. Y acá vamos a escribir, por ejemplo, otra vez tabla de materiales. Me sale más chico porque achiqué a 0.5 el tamaño. Acá, por ejemplo, que tenga otro texto, verán que ya no se agranda, como pasó con la celda anterior, sino que siempre mantiene un mismo tamaño. Para cambiar el tipo de letra, lo que debemos hacer es ir a Annotation y chequear cuál es el estilo de texto con el que estoy escribiendo. Si yo tengo la estándar, porque no edité todavía mis estilos de texto, la única opción que voy a tener es estándar, que es la que sale acá abajo, es decir, la que sale en la tabla. Si nosotros quisiéramos cambiar esto, lo explicamos en el tutorial de texto, deberíamos ir a Format, Text Style. Y acá podríamos crear uno nuevo que sea, por ejemplo, tabla, setear cuáles son las características, no sé, determinar un tipo de letra, podemos, por ejemplo, tildar esta, decirle que acá está en regular, el resto de las características las vamos a dejar así, vamos a decirle 1 de altura, vamos a ponerle set current para que sea con la que vamos a empezar a trabajar ahora y vamos a darle cerrar. Ahora estoy en tabla, volvemos a Express, a la solapa de Express para seguir escribiendo tablas. Y si yo abro clic para editar una celda, para escribir en una celda, veremos que, por ejemplo, si yo escribo esto, si le doy zoom, me va a salir con el tipo de texto que seteé en el estilo de texto de tabla. Si nosotros quisiéramos que esto sea más grande, volvemos a apretar el comando. Vamos a cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra. Vamos a darle Q, Enter. Y acá le decimos que nos ajuste según la tabla. Le damos OK. Y acá volvemos a poner, por ejemplo, materiales. Enter. Fíjense que se va adaptando, justo estas son todos iguales, pero se va adaptando al tamaño que mejor encaje en la lista. Si este texto fuera más grande, por ejemplo, verificar. El tamaño se va a ajustar. Si yo tengo el comando activo, directamente con hacerle clic en la celda que ya está escrita, puedo editar el texto. Bueno, esto sería cómo puedo manejar las tablas y todas las herramientas que tengo en el recuadro de form. Y a la inversa de lo que hacemos al comienzo del video, que es decir,
importar una tabla ya generada en Excel hacia el archivo de CAD, podemos importar desde el CAD esta tabla a Excel para seguir trabajándola desde allá. Para eso lo que hay que hacer es seleccionar la tabla y apretamos el icono de acá que es crear tabla de Excel. Acá me va a preguntar, me dice que la escala es de 0 a 1. Vamos a traer el archivo que me abre y acá me trajo, vamos a checar esto para que se vea bien, me trajo la misma tabla con casi las mismas características. La contra de exportar la tabla es que ya no la puedo editar más, o sea que esta función serviría para exportar una tabla que ya está generada y que no necesito cambiarla más. Y en caso de necesitar cambiarla, lo que conviene es, desde Insert, trabajar con la opción de All Objects. Bueno, esto es todo con respecto a las tablas, espero que haya sido útil. Nos encontramos en el próximo tutorial.